Los cristianos debemos hacer política. Oiga, esa es la pregunta que me hacen a toda hora. Y yo les cuento algo de manera personal. A mí me apasiona el tema político y también hablo de Dios. Y ninguna de las dos cosas tiene nada que reprochar. O sea, mucha gente dice, es que si usted habla de Dios no puede hablar de política, sí, pero a mí ¿dónde dice eso en la Biblia? El que me muestre dónde dice eso en la Biblia, yo dejo de hablar de política. Pero yo voy a aclarar eso, ¿por qué los cristianos sí debemos hacer política? Y se los voy a aclarar en este video. Primero hay que entender que la Biblia es un libro político. ¿Y cómo lo vemos? Pues en la Biblia siempre se ha hablado de política. Y se los va a empezar a leer. Mire lo que decía Jueces 2, versículo 16. Entonces el Señor hizo surgir líderes que los libraron del poder de esos invasores. O sea, desde el comienzo el Señor siempre ha querido que nosotros seamos gobernantes, no solo de nuestras familias, sino de nuestras ciudades, de nuestros países, de los espacios que Él nos permitió estar. Porque aún cuando estaba Adán y Eva les dio la oportunidad de gobernar sobre el paraíso. O sea, ya que ellos la embarraron pues al hacerle caso al mismísimo diablo. Pero bueno, desde el principio siempre hemos tenido que gobernar. Jueces 4:4, mire lo que dice. En aquel tiempo liberaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Entonces, ¿qué quiere decir? En Israel, ustedes sabían que Israel tuvo 19 reyes en 200 años. Y Judá, como tal, mire pues, en 400 años también tuvieron 19 reyes. Los reyes en la antigüedad no es como ahora, que es por un tema democrático, no. En la antigüedad se heredaba los reinados. Entonces, claro, muchas veces era Dios el que revelaba quién iba a ser el rey. ¿Y eso con quién pasó? Con el rey David, que el padre tenía muchos hijos, pero el Señor mandaba al profeta y se escogía al rey. Entonces mire que en la Biblia siempre han habido reyes, rey Salomón, el rey David, el rey Josías, hay muchos reyes como tal. Entonces cuando uno sigue leyendo la palabra, mire lo que uno encuentra. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como líderes de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. O sea, Samuel fue un buen rey, pero mire lo que pasó. Sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtieron la justicia. Entonces, ¿qué sucede? Lastimosamente, siempre van a haber gobernantes buenos y gobernantes malos. Hay unos que han hecho bien las cosas, otros que se han dejado sobornar y se han ido hasta en contra de Dios, levantando hasta ídolos. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros los cristianos estar en política? Porque es que hoy en día los presidentes, el Congreso, todas estas ramas son las que imparten leyes y son las leyes las que nosotros al fin y al cabo terminamos sufriendo. Le voy a dar un ejemplo. Entonces, usted es una persona de oración, muy cristiano y todo, y ora por su país. Pero en su país aprobaron el aborto legal. ¿Usted qué puede hacer con la oración? Nada. Usted tiene que meterse a la política y cambiar esas leyes, porque si no cada vez van a ser leyes peores. Entonces mucha gente se vuelve así como muy fanática religiosa. No, yo no entro en política porque eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Si Él es el Rey de Reyes. ¿O es que usted no ha leído la Biblia? La Biblia dice que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces claro que tiene que ver con política lo que vimos en el mundo. Pero mucha gente se ha quedado en las cuatro paredes y ese ha sido el grave problema. Que hoy en día ya nos tienen leyes que nos están pero jodiendo a todos. Y mire lo que les voy a leer. Es que todo estaba. Éxodo 3:10, mire lo que dice. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?
O sea, mire que en ese tiempo estaba el faraón, era el gobernante de la época. Y Dios mandó a Moisés para que le cantara la tabla a faraón, porque estaba pervirtiendo el pueblo, lo estaba esclavizando. Entonces, para aquellos que acolitan a los gobiernos malos, aquí les tengo la palabra. Dios mandó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud. O sea, es que eso es lo que la gente no sabe. Y empezó con las plagas, porque el faraón no quería dejar ir al pueblo. Y le envió plagas. Ese es el problema, que hay juicios en la tierra por los mismos gobernantes. Vienen juicios a los países cuando hay gobernantes malos. Y la gente no cree eso, pero es que aquí está en la Biblia. O sea, al mismo Moisés le tocó vivir, sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, ya que el pueblo en su necedad y en su orgullo se volvió a alejar de Dios, volvió a hablar mal de Dios y se quedaron dando vuelta en el desierto. Eso es otro cuento diferente. Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y no alcahuetear el pecado de los gobernantes. Pero hay gente no, es que como Dios colocó al presidente, entonces solo oremos por él. Sí, ahorita le voy a decir cómo hay que orar. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 29:4. Esto es bíblico. Con justicia el rey da estabilidad al país. O sea, cuando hay un gobernante justo, el país está estable, bendecido, así como El Salvador, que en 4 años acabaron con la delincuencia. Ese país se volvió, mejor dicho, punta de lanza en el mundo. El turismo se volcó a El Salvador. La seguridad es tremenda en este momento. Es el país de Latinoamérica con menos índices de asesinato y antes era el más violento. O sea, con justicia el rey da estabilidad al país. Así hay un rey justo, un gobernante justo. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice: cuando lo abruma con tributos, lo destruye. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Cada vez más impuestos, cada vez más tributos. Eso representan los tributos. Cuando hay un gobierno malo, lleno de corrupción, pues van a necesitar oprimir más al pueblo. Y nosotros no nos podemos quedar callados. Porque es que la gente cree que es quedándonos callados, ¿no, señores? Así que si usted todavía es de los que cree que Dios y política nada que ver, muéstremelo bíblicamente y yo le creo. Mire lo que dice Isaías 30:1-3. Mire, tremendo. El Señor ha dictado esta sentencia: hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme para buscar la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos alcahuetearle a un presidente cuando es malo, cuando está en contra de la palabra de Dios, cuando sus leyes están en contra de la palabra. Como ¿usted cree que a Dios le agrada que un presidente apruebe el aborto, el Congreso apruebe el aborto? Pues no. O sea, es que la gente alcahuetea al pecado. No, es que no podemos alcahuetear el pecado. Aquí es claro. Muchos se han humillado a Egipto, y Egipto que representa la maldad. Hechos 5:29. Bueno, se los voy a leer para que ustedes tengan presente algo. Hay gente que dice, es que hay que someternos a las autoridades. Sí, la Biblia lo dice también, hay que someternos a las autoridades. Pero primero está la autoridad divina, antes que la autoridad terrenal. Mire lo que dice. Se los voy a leer. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondió Pedro a los demás apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Que a los hombres. Mira lo que dice Daniel 3:18, pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Entonces mire lo que pasa. Hoy como tal hay que entender algo, que nosotros no podemos acostumbrarnos a eso. Porque es que hay gobernantes que están levantando ídolos. Y mire, termino con algo, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. La oración que uno tiene que hacer cuando hay un gobernante malo es que Dios lo baje del poder. Y eso es lo que hacemos, hablar verdades, porque la verdad es una sola. Entonces ahí les dejo la explicación.
Política, ellos, claro que hay que hacerla.